Hola, Hola, hola. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Muy bien? Yo fenomenal. Bueno, yo Gracias. también. Estamos aquí para... Para presentar el canal de YouTube, nuestro canal de Perderse por el Mundo. Exacto, en el que os llevamos de viaje por Todas el las partes, mundo. bueno, todas las partes, ojalá pudiéramos llevaros por todas las partes del mundo. No estaría mal. Pero bueno, pero que hoy no venimos a hablaros de viajes, sino a hablaros de nosotros. Exacto. A contaros algunas cosas sobre nosotros que os las hemos ido preguntando, os hemos ido preguntando en Instagram para que nos dejaseis vuestras preguntas, valga la redundancia, y hoy venimos a abrirnos, A a responder responder todas esas curiosidades. todo aquello que queríais saber, así que hoy venimos a contároslo. Venga, ¿empezamos? Empezamos. Bueno, primera pregunta. Primera pregunta. ¿Tenéis pensado quedaros definitivamente en Londres o volveréis a España? Pues en un principio llevamos aquí ya un tiempo y a día de hoy, A día de hoy no. a día de hoy estamos aquí bien instalados, digamos. Y la idea es pues quedarnos... La idea es quedarnos. Quizás más adelante, pues igual sí que podamos volver, Sí, por pero supuesto. ya digo, a día De de hoy, momento no. de momento no. De momento no. Vale. Así que nada. Otra cosa que nos han preguntado mucho es vuestro restaurante preferido en Londres y en España. Difícil decisión. Ahí tenemos unos cuantos. Tenemos ¿En unos cuánto? cuantos, tanto aquí en Londres Como en España, como en sí. casa, en España. Por ejemplo, en Londres, nuestro Pues, hombre, depende de lo que quieras comer comer. mm, El Five Guys, Five Guys, que no es muy inglés, pero no, aquí lo tenemos en Londres y de nos gusta. hamburguesas y esto, baratas, más o menos Sí. baratas, pues es quizás lo que más nos guste. A mí me encanta uno que se llama wasabi, que es de comida japonesa, que normalmente es para comer para llevar, aunque se puede comer allí también. Nandos, Y Nandos para el pollo. para el pollo, Si os gusta el está pollo, de bueno. riquísimo. En todas las variedades que Sí. os podéis imaginar y sobre todo con la salsa que tienen, una salsa picante, la peri peri, si no me Mm. equivoco, que está muy bien. Luego tenemos otro, así que solemos ir de vez en cuando, el Masala Zone. En Masala Son, es un restaurante de comida hindú. Y bueno, está bastante bien. Mm. Todos los platos típicos con distintos grados de picante. Sí, desde el mínimo Hasta hasta, el de esos que te hasta saltan las estos lágrimas que chorrean los chorretones de sudor. y las lágrimas te caen. Y de España, pues uno de nuestros favoritos es un restaurante chiquitín, chiquitín, chiquitín En Santa Úrsula, en Santa Úrsula, en Tenerife, está Santa Úrsula, por si alguien no lo, sí, no lo sabía. en el norte de Tenerife, muy cerquita de Mm, Puerto de la Cruz, que es un sitio más conocido, y se llama La Casa del Oste. mm, Y si os gusta la comida de verdad italiana, exactamente. eh, perfecto. Hecho por una familia italiana, Sí. lógicamente, que Mm. te atienden como si estuvieras En casa. tú en casa. No es exageradamente barato, No, todo hay que pero decirlo, tampoco es una pero cosa fenomenal. carísima. Hemos comido alguna vez que otra allí Sí. y fenomenal. Y cada vez que vamos a Tenerife es uno de los sitios que Sí. volvemos sí o sí. Mm. Y en Tenerife también, una vez que descubrimos el año pasado, La casa... Casa Santiago. Espera, Es que tenemos la pregunta. Tenemos la pregunta atrás. es Se así. llama Casa Santiago. Sí. Y aunque al pobre Víctor le costó un poco llegar, Madre de Dios, por porque favor. está en el Parque Rural de Anaga y la carretera es así, Ay, madre. con mucha curva. Sí. El pobre sufrió un poco, pero valió la pena. ¿A que sí? Sí, tienes bueno, ya solo cuando llegas tienes unas vistas increíbles. Sí, la terraza de fuera Mm. tiene unas vistas espectaculares. Es una cosa impresionante, Y, de y, verdad. hombre, si solo fuera por las vistas, pues no ibas. No, Pero, no, pero es uno de esos sitios que se come sí, comida auténtica canaria, de verdad, exactamente. casera, es un restaurante familiar. Sí, muy bien, a un Y precio increíble.
súper barato, también. súper económico. Todo se ha dicho de paso. Entonces, Sí, y vamos, te es tratan como si te fenomenal. conocieran de toda la vida. Te, Y te- te aconsejan, de hecho, nos sí, aconsejaron a nosotros de que no debíamos de pedir tanta comida, parece que estábamos pidiendo como mucho. estamos pidiendo mucho, Y, y y la verdad bueno, es que muy, muy fenomenal. bueno, sí. Y después también, Tenemos, bueno, en la península, en Albacete, que yo soy de Albacete, exacto, pues el filo de la navaja, que muchos de Albacete es un clásico de Albacete. lo conocerán, también un sitio así muy Muy de, de casa. muy de casa, Sí. exactamente, que también se come muy bien. El ajo matadero que comimos. ¡Ay, madre mía, por Dios, qué cosa más buena! El atascaburras, o no sé si llegamos a comer atascaburras. No, atascaburras no creo. Pero bueno. Creo que no, sí. Yo doy fe de que está muy bueno. El ajo matadero, divino, divino. Bueno, realmente en cualquier cosa que pidas allí suele estar bastante Sí, buena. sí, los precios platos. muy, muy buenos. Siempre está lleno, siempre. Por algo será, ¿no? Por algo será. No es solamente que lo digamos nosotros, sino que es acercarte y ver. Sí. Y nada, nosotros aconsejamos ir temprano, entre semana, o fin de semana hay que reservar mesa, pero la carta es súper larga, es perfecta para probar pues, los platos típicos de Castilla-La Mancha y de Albacete. Y la verdad que para nosotros es uno de los mejores sitios a los que siempre, siempre, siempre vamos cuando vamos a Albacete. También otro sitio que podemos recomendaros es donde la Posada Real, Uy, sí. donde Ese es especial. ocurrió algo, no sé. Sí, es especial para nosotros porque ahí celebramos nuestro banquete de bodas cuando nos casamos. Y la verdad que muy bien. Es un sitio muy, muy elegante, todo hay que decirlo, pero también se come muy, muy bien. Muy, muy bien y el trato exquisito. El o sea, trato muy bien. Así que increíble. para todos los gustos, digamos. Sí. Para todos los gustos, para todos los bolsillos. Exacto. Ahí Y nada, tienes. seguimos con la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué es lo que más echamos de menos de España? Pues, Eso es hombre, fácil. 1, 2, 3. Un supermercado con letras verdes. Que empieza por M. Empieza por M. Y que me parece que todos los que vivimos fuera de España echamos de menos. Efectivamente. Pues, ¿cómo se llama? Deja. ¿Mercadona? Ese. Sí, Mercadona. Y la verdad que sí, hasta que no te vas fuera de tu país, no... Hombre, lo de Mercadona es un poco Sí, un poco en broma. Un poco en broma. Y un poco en serio también. Vale, sí. Reconócelo. No, hombre, luego echas de menos la familia, lógicamente. Hombre, la familia, los amigos, el clima. El clima, obviamente. El clima de aquí, pues. El veranito, el ambiente que hay, las terrazas, el carácter, claro. porque aquí en Inglaterra son un poquito más cerrados. Todo es un poco diferente, pero bueno. Sí, es una combinación de muchas cosas que echamos de menos. Pues nada, bueno, seguimos. Seguimos adelante. ¿Cuánto tiempo llevamos en Londres y por qué no fuimos a vivir aquí? Pues llevamos 10 años y un mes. Y un mes. Sí, porque llegamos en noviembre de 2010, así que sí, 10 años y un mes. Parece que es una condena, pero... Pero no lo es, no lo prometido. ¿Y por qué no fuimos a vivir aquí? Pues por trabajo. Básicamente buscando trabajo. En ese momento, hace 10 años, estábamos en Albacete viviendo. Sí. Y no estaban bien las cosas ya con el trabajo y dijimos, ¿y por qué no Londres? ¿Y por qué no lo intentamos? Yo había vivido en Londres hace unos años atrás, había trabajado aquí, conocía la zona, hablábamos el idioma. Más o menos. Y decidimos arriesgarnos y probar y bueno, tuvimos la suerte de que de momento pues ha salido bien. Aquí estamos y aquí seguiremos, supongo. Sí, hasta que nos echen. Eso. Siguiente pregunta. Venga. ¿Nos adaptamos bien a la vida al cambio de España a Inglaterra? Sí, pues lo que decíamos antes, que el clima, la gente, lógicamente, tienen un carácter bastante más cerrado. Sí, exacto. Las costumbres, la forma de hacer las cosas. La forma de ser, de hacer. Sí. La vida en general
es un poquito diferente. Exacto, pero bueno, poco a poco pues nos te hemos vas ido acostumbrando, tiene Sí. también sus cosas buenas, lógicamente, y sus cosas malas como en y sus todos cosas lados del malas, mundo. como en todos lados. Pero bueno, que Que aquí estamos. por ahora estamos bien. Sí, ahora Así estamos que bien y ya muy adaptados a las costumbres, a la Sí. forma de ser y a la forma de actuar de aquí. Y nada, perfecto. Bueno, ¿echamos de menos a España? Siguiente pregunta. Sí, pues Sí, claro, sí, es claro que se echa de menos. Hay muchas cosas que se echan de lo que menos. hemos dicho antes, echas de menos a la gente, echas de menos el clima, echas de menos Pues pequeñas cosas que... ciertas costumbres, pero bueno. Pero bueno, tenemos la suerte de que cuando podemos enseguida pillamos un avión y nos plantamos allí a dar la lata. Exactamente. Y de paso hacemos un poco de turismo nacional, que está muy bien porque hay muchas zonas que no conocemos. No, sí. Seguimos conociendo España. Por claro. supuesto, sí. Y nada, muy bien. Así que seguimos. Seguimos. ¿Cómo es que nos fuimos a vivir allí? Un momento. ¿Cómo es que nos fuimos a vivir a Londres? Pues Londres, como ya Bueno, realmente la pregunta era, ¿cómo es que os fuisteis a vivir allí o es que os conocisteis allí directamente? Correcto. Correcto. Esa es la pregunta entera. Pues nos fuimos a vivir, como dijimos antes, por cuestiones de trabajo, porque necesitábamos un cambio de la vida y mejorar un poquito y todo lo demás. Esa fue la razón principal. Y si nos conocimos aquí, pues no. Ya Nos conocíamos de antes. En España. Sí, nos conocimos en España. ¿Dónde? En el intramundo. En el inframundo de internet. Nos conocimos. No, nos conocimos por internet y bueno, que es una cosa muy normal hoy en día, o sea, no hay nada raro. Y después de mucho tiempo, pues... Hombre, somos ya de la época del Messenger. Sí. De estar todo el día escribiendo. Nos pasábamos horas conectados a internet. Horas conectados escribiendo. Hablando de todo un poco. Todo. Y hasta que nos decidimos, bueno, se decidió él a cruzar el charco y ir a Tenerife a conocerme y bueno... Pues que desde ese día estamos juntos, básicamente. Así que no nos conocimos en Londres. No. Siguiente pregunta. ¿A qué edad comenzamos a viajar? Sí. Pues yo muy prontito, la verdad. Porque según me han contado, mi primer viaje fue un road trip por toda la costa española en compañía de mis padres. Y digo según me han contado porque yo tenía 3 meses, iba tranquilita en la parte de atrás del coche, durmiendo y comiendo, no me enteraba de nada. Y ese fue mi primer viaje. ¿El tuyo? Pues el mío, que me acuerde, posiblemente los haya tenido antes, no sé. Pero que me acuerde, pues eran viajes de estos en autobús a Benidorm. Buen destino. Muy bien, sí señor. De pasar el día, volver por la tarde, tostarte al sol todo el día en la playa. Sí. Y nada, que por la noche estabas otra vez en casa, fin de semana, y ahí fue el comienzo, digamos. Luego ya... Sí, bueno. Después ya le arrastré. Fuiste ampliando... Le arrastré y por mi culpa le gustan los viajes ahora. Luego ya fuiste ampliando los horizontes, pero... Saliste de España, esas cosas, y bueno... Pero en un principio sí. Vale. Pero bueno. Pues nada, seguimos con las preguntas. Sí. ¿Cuál fue nuestro primer viaje juntos? Interesante. Pues en España fue un fin de semana a Cuenca. Tenemos 2, digamos. Sí. Hemos puesto 2, uno fuera y otro dentro de España. Dentro, como dice ella, fue un fin de semana en Cuenca. Sí, en uno de estos viajes que hacíamos para vernos cuando vivíamos por separado. Cuando aún vivíamos exactamente. Teníamos esa relación a distancia. Teníamos cada cual nuestro trabajo y teníamos que vivir. Así nos veíamos cada cierto tiempo cuando nos permitía los trabajos y demás. Y fue un fin de semana en Cuenca. Sí. En un hotelito que no recuerdo el nombre, la verdad. Pero estaba metido entre montañas y fue una preciosidad. Es una preciosidad de sitio. Y fuera de España... Dubrovnik. Fuimos a Croacia. Que yo me acuerdo... Víctor me va a matar por lo que voy a decir. Pero me acuerdo que la pregunta fue... ¿Por qué quieres ir a Dubrovnik? ¿Qué se te ha perdido en Dubrovnik? No. Y lo convencí. ¿Consecuencia? ¿Cómo dices eso? Cuando volvimos de Dubrovnik quería volver. Para que veas, y ahora no puedo de trabajar. De viajar. Así que ahora ya... Fue un sitio muy, muy bonito. Sí, que lo recomendamos totalmente por si no habéis ido.
De hecho, lo que es Croacia, Sí, hemos estado varias veces 3 veces, sí. y posiblemente Volvamos, porque volvemos yo creo alguna que vez. es uno de nuestros países Sí. de esos a los que siempre te preguntan, cuando te preguntan a qué país volverías, pues Croacia sería uno de ellos, pero vamos, al 100%. Sí. Y en relación a los viajes, la siguiente pregunta, que ¿Qué? es la última pregunta que tenemos por hoy. Exactamente. ¿En cuántos países habéis estado? Déjame contar. Pues ¿España cuenta o no cuenta? estuvimos... España cuenta, claro que cuenta. Pues si España cuenta Creo que contamos 18. 18. Sí. Contamos 18, nos pusimos a contar porque sinceramente no teníamos ni idea. No son demasiados. No mucho, pero Pero bueno, bueno, tenemos la son- esperanza de conocer Son los que más son, claro. y de seguir perdiéndonos por el mundo, Exacto. por si alguien se preguntaba de dónde venía el nombre del canal. Y nada más. Pues nada. Que esto es todo. Esto es todo por hoy. Son todas las para que preguntas. tampoco se alargue mucho el vídeo. Sí, se os haga demasiado pesado y todo eso. Aquí aguantándonos. A ver si Pero acabamos bueno, con espero esto. que con estas pequeñas preguntas pues nos hayáis conocido un poquito mejor, que os Que- animéis a seguirnos por el mundo, Exactamente. a- Por el mundo, por el canal. por el canal, por Es el decir, blog. que podéis suscribiros al canal, podéis Sí, suscribiros al blog. que os dejamos abajo en la cajita de información el enlace al blog y a nuestras cuentas de redes sociales, que estamos siempre por ahí dando la lata un poquito. Sí. Y nada más, agradeceros que hayáis hayáis aguantado estado ahí. todo el vídeo. Y bueno, que nos vemos en algún otro lugar del mundo. Exactamente. Cada semana estaremos por algún sitio del mundo. Ojalá fuera verdad. Adiós. Bueno, Chao. adiós.